¿Sí? Listo. Vamos a... Ya está, ahora sí. Vamos a ver estas imágenes de acá. Y como ya saben, tienen que estar atentos para algún tipo de pregunta que se pueda hacer para que ustedes pues vayan acumulando nota, ¿no? Como ya les dije desde hace mucho tiempo cuando comenzamos, pues, ¿no? Con nuestro curso de historia del Perú. Bueno, jóvenes, comenzamos el siglo XXI en el Perú, ¿no? Recordemos que en nuestro siglo actual es el siglo XXI, ¿no? El siglo XX son los años 1900, ¿no? Del año 1901 al año 2000 es el siglo XX. Desde el año 2001 hasta ahora es el siglo XXI, ¿ya? Y ustedes pueden ver así, pues, ¿no? Cada siglo es, cada 100 años está marcado por algo, ¿no? Ya culminamos de hablar todo lo que tiene que ver con el siglo XX en el Perú. El siglo XX en el Perú termina, pues, ¿no? Con el mandato de Fujimori, con el Fujimorismo, que básicamente, pues, sus últimos 8 años fueron una dictadura, ¿no? Y le hemos explicado muy bien todo eso. Hemos explicado ya el periodo de la violencia, que se termina en el año 2000, ¿no? Con la renuncia ya de Fujimori, ¿no? Ahí se da cierre a ese periodo de la violencia, o conocido también como del terrorismo. Se hace una investigación, que es la Comisión de la Verdad, y se cierra más o menos ese capítulo, ¿no? Pero igual mantiene muchas circunstancias que luego ya vamos a analizar en un futuro. Pero bueno, después comenzamos ya el siglo XXI con gobiernos democráticos, ¿no? A partir del año 2001, ¿no? Y acá es donde yo les explicaba, ¿no? Desde el 2001, con el gobierno de Toledo, o mejor dicho, desde el gobierno de Paniagua, que es de transición, pero desde el gobierno de Alejandro Toledo en adelante, todos nuestros gobiernos hasta ahora van a ser democráticos. Nunca más va a volver a haber un golpe de Estado, ¿no? Felizmente. Un golpe de Estado, jóvenes, es cuando los militares o cuando un grupo toma el poder a la fuerza, ¿no? Eso ya no ha vuelto a pasar en el Perú, ¿no? Entonces, y así debe ser siempre, ¿no? Para que nuestra república empiece pues a estabilizarse o a crecer o a encontrar una fortaleza, tiene que tener una democracia estable. Todos los presidentes deben entrar por elecciones y no por la fuerza, ¿no? Eso ya es el número, está en el número uno de la lista en lo que las cosas que debe hacer, pues, ¿no? Un país democrático. Pero les está explicando, pues, no las características que tiene el siglo XXI en el mundo, porque es un siglo muy distinto al siglo XX, ¿de acuerdo? En el siglo XXI ya está, pues ya está como potencia Estados Unidos, es la potencia mundial. Eh, pero también en ese siglo vamos a ver el constante crecimiento de China como potencia mundial. Actualmente, ya en el siglo XXI, han pasado 20 años desde el inicio de este siglo. Ya podemos ver que China ya ha equiparado bastante a Estados Unidos y ya se está perfilando como la posible nueva potencia mundial. Algunos se aventuran en decir de que China ya será la potencia mundial de acá a 20 años, ¿no? Porque China ha estado pues creciendo de una manera pues incontrolable, ¿no? Y Estados Unidos pues está ahí un poco, ¿no? Sí, con el poder, pero China le está sacando mucha ventaja, ¿no? Entonces, estos años de estos gobiernos del siglo XXI, vamos a ver pues que todos estos gobiernos van a tener en común el acercamiento tanto a Estados Unidos como a China como potencia del Pacífico, ¿no? Y también algo muy característico de estos gobiernos del siglo XXI es que todos ellos van a estar caracterizados por el crecimiento económico. El Perú durante estos años va a tener mucho crecimiento económico, como nunca antes en la historia de la República Peruana. Va a haber un crecimiento anual en promedio de 6%, 8%, ¿no? En sus puntos máximos. Pero el otro detalle es que ese crecimiento no va a venir de la mano con el desarrollo económico, es porque es algo muy distinto. Es un tema muy complejo pero para ser un poco más prácticos, podemos decir que el crecimiento económico y el desarrollo económico son cosas muy distintas. El crecimiento es cuánto dinero tienes, pero el desarrollo es qué haces con ese dinero, ¿no? El Perú durante estos años tiene mucho crecimiento económico, vienen muchas inversiones, abre los mercados del Perú, pues no se interna dentro de lo que es el libre mercado, ¿no? Vienen muchas inversiones acá al Perú, muchas empresas, se construyen pues muchas obras y todo ello, pero eso solamente hace incrementar el PBI, ¿no? Pero el desarrollo del Perú va a seguir estando pues en espera, ¿no? Y eso va a causar pues muchas crisis que ya los vemos ya actualmente, ¿no?
en nuestro mundo, en nuestro Perú ya de hoy, ¿no? Pero bueno, esa es una gran característica del siglo XXI en el Perú. Su relación con las potencias mundiales y su crecimiento económico, que no viene de la mano con el desarrollo económico, que es otro tema, ¿no? Ya. ¿Qué pasaba en el mundo empezando el siglo XXI? Empezando nuestro siglo. En el año 2001, el 11 de septiembre, ocurre un atentado en Estados Unidos, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas, que pues pone en evidencia un poco una debilidad, o le encuentra una cierta debilidad pues Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos responde ante ese atentado y invade muchos países del Medio Oriente, que hasta ahora, bueno, hasta hace muy poco, estaba ahí, ¿no? Y eso va a caracterizar el siglo XXI, jóvenes. Estados Unidos se va a dedicar más a las guerras contra los países del Medio Oriente, mientras tanto China va a seguir creciendo, ¿no? O sea, esa es la ventaja que le va a sacar China, ¿no? Hasta estos 20 años del siglo XX, del siglo XXI, básicamente, eso es el mundo, ¿no? Estados Unidos dedicándose a sus guerras en el exterior por el petróleo, mientras que China pues construye trenes, construye aeropuertos, construye ciudades, construye inversiones y envía pues sus grandes capitales a todas partes del mundo, incluido pues al Perú, ¿no? Y durante este siglo, el Perú ya va a acercarse pues a las potencias mundiales. Primero a Estados Unidos y luego a China. Actualmente, China es el principal socio comercial del Perú. Y en un futuro, pues esto va a ser mucho más común, ¿no? En los países de la región. Bueno, eso básicamente es en lo global, cómo es nuestro siglo, ¿no? En el que estamos viviendo. Por supuesto también que la tecnología va a ser muy importante, ¿no? La tecnología del siglo XXI y es otro tipo de tecnología con respecto a la tecnología del siglo XX, ¿no? En esta época ya el Internet se difunde mucho más, ya llega lo que es la fibra óptica, que permite las comunicaciones en muchas partes del país y de nuestra región. También ya se difunden mucho más las computadoras portátiles, que ya lo vamos a ver luego, cuando hablemos de los planes de la educación de esta época. Y básicamente la clase media en el Perú crece un poco más, ¿no? Pero aún hay muchas condiciones que no se dan como para que el Perú logre su total desarrollo que sigue en ese proceso, ¿no? Pero bueno. Entonces, comenzamos ya el siglo XXI, ya hemos hecho un panorama claro de cómo es nuestro siglo, por qué se caracteriza y qué acciones tiene el Perú en esta época. Y este siglo XXI comienza con el gobierno de Alejandro Toledo, que en un comienzo significaba pues una gran esperanza para el Perú, pero luego vamos a ver de que no va a ser pues un gobierno, digamos, en lo político, no va a tener mucho éxito porque también, como todos sabemos, este presidente también va a estar involucrado en casos de corrupción. Incluso hasta hace poco, hace unas semanas, ¿no? Esta semana pasada, se declaró pues y se ordenó a la justicia peruana desde Estados Unidos que se podía extraditar al presidente Toledo al Perú para que pase por un juicio. Así que el presidente Toledo también va a pasar por un juicio, como el presidente, pues, Alberto Fujimori, ¿no? Pero claro, los cargos de Alberto Fujimori son mucho más graves, ¿no? Y hasta secuestro, asesinato. En cambio, en el de Toledo solamente contamos corrupción, pero bueno, eso igual lo descalifica totalmente y lo pone, pues, al mismo grupo de los presidentes que están presos, como el caso de Alberto Fujimori, ¿no? Alejandro Toledo también está acusado de lavado de activos, ¿no? Y de corrupción en su gobierno. Pero claro, es un juicio, tendrá que demostrar su inocencia, pero bueno, todo apunta a que igual están en prisión, pues, ¿no? Eso ya lo dejaremos a la justicia. Pero también, esa es otra característica de estos gobiernos, ¿no? Del siglo XXI, que ninguno va a salvarse de la corrupción. Y ya vamos a ver que al final todos estos presidentes van a estar o en problemas de la justicia, o en casos de corrupción, o actualmente este, en, bueno, en la cárcel, o si no, con una búsqueda o con una ordenanza para que sea juzgado, ¿no? Desde Alberto Fujimori hasta Toledo, luego está Alan García, que ustedes saben que se suicidó, ¿no? Para evitar estos problemas, ¿no? Que nunca fueron aclarados.
luego Ollantumala también estuvo preso, ¿no? Bueno, con arresto domiciliario, y el último, pues, es Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que sigue preso hasta ahora. Entonces, todos esos de aquí, todos estos gobiernos no estuvieron exentos, pues, a la corrupción, ¿no? Pero también, si vemos el lado, pues, práctico o pragmático de esto, es que podemos decir que ya por lo menos se está, pues, persiguiendo esa corrupción y ya no se está permitiendo de que se siga corrompiendo más las instituciones del país, ¿no? Pero ya eso ya lo veremos más adelante, ¿no? A ver, habíamos dicho de que este personaje, Alejandro Toledo, se vuelve muy popular porque se vuelve el principal opositor de Fujimori, ¿no? Y a partir de este momento ya el antifujimorismo crece bastante, ¿no? Entonces, los principales opositores al fujimorismo se vuelven también muy populares. Pero eso no quiere decir que el fujimorismo muera. El fujimorismo sigue teniendo, pues, mucha popularidad durante estos años, ¿no? Incluso, como les digo, hasta ahora, ¿no? Pero en ese momento participa en las elecciones del año 2000 y él pierde, pero por fraude. Hemos dicho, ¿no? Que las elecciones del año 2000 fueron fraudulentas, ¿no? Eso ya se comprobó tiempo después. Y en esas elecciones con fraude gana Alberto Fujimori, que debería, perdón, que debería haber gobernado hasta el año 2005, ¿no? Pero por fraude este, ganó las elecciones y perdió, pues, ¿no? Alejandro Toledo. Luego renuncia, porque ya hemos explicado la semana pasada, llegamos al gobierno de Paniagua, el de transición, que solamente son unos meses, y ya en las elecciones del año 2001 vuelve a haber, pues, una contienda general, ¿no? Y hay tres candidatos que son los más importantes, ¿no? Que estaba, pues, Lourdes Flores Nano, Alejandro Toledo y Alan García. Vuelve del exilio Alan García, que se encontraba, pues, fuera del Perú, ¿no? Este, Se encontraba, pues, totalmente, prácticamente fugado del país, ¿no? Recordemos que durante el primer gobierno de Alan García, él tiene, pues, una especie de cuenta pendiente con la justicia, porque hay muchos casos que durante el primer gobierno no se pudieron aclarar, como la compra de algunos, hablo de Alan García, en los años 80, ¿no? Se hizo, pues, compras al gobierno de Israel, unos aviones, ¿no? Y no se pudo solventar el dinero que se gastó por eso, ¿no? Parece que hubo un caso de corrupción y también muchos otros casos más, como la venta del dólar MUC, ¿no? Algunos empresarios. Eso estaba inmerso en casos de corrupción, ¿ya? Esos casos eran claramente casos de corrupción, pero Alan García no había respondido ante la justicia y se había ido al exilio, a Francia. Espera a que su gobierno, pues, a que esos posibles casos se cierren para que él pueda volver y ya no sea juzgado por eso. Pero en el año 92 es donde Alan García se va del Perú. ¿Por qué? Porque en el año 92 se da el golpe de estado de Fujimori, el autogolpe, ¿no? Y él aprovecha esto para decir y para argumentar de que el Perú es una dictadura y él no puede ser juzgado en un país donde hay una dictadura, así que se fue a Francia, ¿no? Incluso él comenta, cuando estaba en vida, ¿no? El que él lo vienen a buscar a su casa, ¿no? Y él comenta que se escondió en un bidón, ¿no? Creo que esto ya lo conté, pero igual se lo recuerdo. Se escondió en un bidón de agua, ¿no? En los cilindros, pues, que hay, ¿no? En las casas para guardar agua, ya, ahí se escondió él, para evitar que la policía lo encontrase en el año 92, y luego después se fue a Francia. En París se vivió por mucho tiempo, ¿no? Él crió ahí a sus hijos, sus hijos fueron a estudiar allá, él tuvo, pues, muchos años de vida en ese país, y en el año 2001 vuelve al Perú. ¿Para qué? Para postular a la presidencia, ¿no? Y cuando vuelve al Perú, pues, tiene todavía, pues, muchos adeptos, ¿no? Tanto es así que él llega a la segunda vuelta, y la segunda vuelta del año 2001 va a ser entre el presidente Toledo y el presidente Alan García. Ustedes saben que la segunda vuelta es cuando en las elecciones no hay nadie que tenga más del 50%, los dos que tienen más votos van a la segunda vuelta, ¿no? Ya, eso pasó acá, en el año 2001. Alan García contra Alejandro Toledo. Pero acá va a ganar, pues, Alejandro Toledo. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía
estaba muy fresco el gobierno de los años 80, ¿no? La gente que votó en esta época por Toledo o por Alan García aún recordaba el gobierno de Alan García, porque habían sido pues unos 15 años más o menos, ¿no? Entonces decían, no, que el gobierno de Alan García tuvo todo esto y que fue un desastre, y también se le acusaron pues de esos casos de corrupción, y también pues se le pidió muchas cuentas pendientes, ¿no? Por irse a París y irse del Perú, ¿no? Pero por su gran dominio que tenía pues Alan García con la palabra, ustedes saben que Alan García era una persona que sabía muy bien cómo expresarse en público, hacer grandes discursos, se volvió a ganar pues no la popularidad de los peruanos, ¿no? De muchos sectores eh, a ver, acá estoy leyendo el chat, a ver, vamos a aprovechar, a ver, no me había dado cuenta que podía ver el chat acá, a ver. El año 2000 hubo fraude electoral. ¿Un fraude qué significa? O sea, cuando se cambia el resultado de las elecciones y se da a un ganador que no es. Como Alberto Fujimori tenía pues a mucha gente ya comprada en el Estado, ¿qué hizo? También hizo de que el presidente del Jurado Nacional de las Elecciones diera como ganador a él, a Fujimori, sin importar el conteo de la OMPE. En el conteo de la OMPE ganó Toledo, pero él como tenía comprado al Jurado Nacional de las Elecciones, dio como ganador a Fujimori, porque al final el que cuenta, el que tiene la función legal de dar el nombre del ganador, es el jurado. Así que si tiene el nombre, si el jurado da un nombre, ese es el ganador, pues, ¿no? Y como Fujimori tenía pues un montón de gente alrededor que estaba comprada y como ya lo tenía todo ya pues acaparado con la corrupción, ya todos ellos pues participaron en esto, ¿no? Años después ya se supo de esto y se confirmó ya durante su juicio y mucho tiempo después. Pero Fujimori ganó las elecciones del año 2000 con fraude. ¿Ya? Eso está comprobado porque le pagó y sobornó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y dio como ganador el presidente Fujimori. Ahora, durante las elecciones del año 2001, que ya fueron sin fraude, ¿no? A partir de ese momento ya las elecciones han sido limpias, ¿no? Claro, la gente ya no confiaba, pues, o en su mayoría, en Alan García. Pero a pesar de eso, Alan García tuvo pues que desplegar todo su talento en sus discursos para volver a convencer, ¿no? Y algunos dicen, algunos politólogos, ¿no? Que han conocido un poco mejor a este personaje, Alan García, pueden decir que los mejores discursos de la vida que tiene Alan García es en esta campaña. O sea, ni antes ni después. Porque cuando era muy joven, cuando entró en su primer gobierno, Alan García, era un poco más histriónico, era un poco más de alma de joven, ¿no? De ganas de joven. Pero ya después, en sus últimos años, ya se le ve un poco más apagado y ya no conecta tanto con la gente. Pero su mejor momento en los discursos se da en esta campaña contra Toledo. Porque él pide perdón. Lo primero que hace en su campaña, la campaña que tiene acá Alan García en estas elecciones es histórica, porque hace pues todo el talento que él tenía para convencer a la gente, él lo usa. Y él pues lo primero que hace es pedir perdón. Les pido perdón, ¿no? Hemos cometido errores, es una de las grandes frases de Alan García, ¿no? Pero todo lo hice por el Perú, porque yo quería llevarlo adelante, ¿no? Claro, con mejores palabras, ¿no? Porque él era un experto en eso. Y también decía, pues, ¿no? Y también quiso intentar o intentó tener llegada con los jóvenes de esta época, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo en uno de sus discursos para convencer a los jóvenes? Ustedes seguro cuando fueron niños les dijeron a sus padres, ¿no? Porque los jóvenes de esta época fueron niños en la época de Alan García, en el gobierno de Alan García, en el 80 y tantos. Ustedes cuando eran niños, sus padres les dijeron que cada vez que aparezca este Alan García, apaguen la televisión porque se van a dejar convencer. Él decía eso, ¿no? Y yo les digo a ustedes jóvenes, déjense convencer, déjense escuchar y la gente pues empezó a escucharlo, ¿no? Y todo lo que se le acusaba, pues él ya tenía un contraargumento para defenderse, ¿no? Entonces, los mejores discursos de Alan García se encuentran en esta campaña. A pesar de eso,
Igual, el recuerdo estaba muy fresco y no ganó la segunda vuelta, como ya lo sabemos, porque la ganó Alejandro Toledo, que no tenía tanta capacidad de la oratoria como lo tenía Alan García. Y hasta ese momento, pues no tenía pues ningún tipo de crédito político, ¿no? El crédito político es como que algo que ya has hecho, ¿no? Antes. Pero como él, pues, prácticamente, pues, prometió mantener el sistema que ya había dejado, pues, el Fujimorismo e intentó traer inversiones, entonces como que atrajo un poco, ¿no? A los nuevos votantes y se hizo con la victoria, ¿no? En el año 2001 ganó Alejandro Toledo, cosa que también fue un poco justo, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista, porque él perdió con fraude, ¿no? Entonces, bueno, se hizo un poco de justicia, ¿no? Pero a la luz de la historia, pues Alejandro Toledo también como participó en la corrupción, entonces ya como que eso se desvirtúa ese triunfo, ¿no? Pero bueno. El hecho es que Alejandro Toledo pues gana las elecciones y va a ser presidente constitucional del año 2001 al año 2006. Pero Alan García no se va a quedar tranquilo, porque en el año 2006 va a volver a postular y ahí sí va a ganar. Alan García tiene dos gobiernos. La próxima semana ya vamos a ver su segundo gobierno, donde finalmente dejó que se convenza a la gente, ¿no? Porque dijo, déjese convencer, ¿no? Y en el año 2006 ya va a ganar su segunda elección y va a ser presidente el año 2006 al año 2011. Pero bueno, estamos en el gobierno de Alejandro Toledo, y él pues intenta rodearse de muchos técnicos para que se trate pues no de tratar de crear un consenso, ¿no? Porque también con el tema de Alejandro Toledo hubo mucha discriminación. Porque Alejandro Toledo, pues, era una persona, pues, como vemos aquí, que tenía raíces indígenas. Y esto también en el Perú causó mucha polémica. Porque el Perú, jóvenes, también hay que decirlo, siempre hay muchos sectores que tienden a ser un poco racistas, ¿no? Y eso todavía no lo hemos extirpado de nuestra sociedad, ¿no? Y como ya sabemos, la educación es la única arma que tenemos contra el racismo, ¿no? La gente más educada es menos racista según las estadísticas, ¿no? Entonces, la única cura que tenemos contra el racismo es la educación. En el Perú, que es un gran problema, ¿no? Presente. Pero en esa época ya se tenía pues muchas acusaciones, ¿no? Contra Toledo, no por su accionar, sino por su aspecto, ¿no? Y también había muchos prejuicios contra él, ¿no? Decían, no, él no va a saber gobernar porque él viene de acá, de un lugar humilde, que esto, que el otro. Al final, para tratar de solventar estos casos y estas acusaciones, ser ruido de técnicos, ¿no? Que fueron más conocidos en el extranjero que acá. Por ejemplo, uno de los grandes técnicos que trabajó, o bueno, de los más importantes, ¿no? que trabajó en el gobierno de Toledo, fue nada más y nada menos que Pedro Pablo Kuczynski, que años después también sería presidente, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, desde muy joven, desde los 22 años, ya trabajaba en el Banco Mundial. Era una persona pues que tenía una carrera muy destacada en su rubro, ¿no? De la economía. Fue ministro de muchas cosas en el gobierno o bueno, fue ministro, o estuvo al cargo de muchos ministerios en el gobierno de Toledo. Estuvo al cargo del Ministerio de Economía, luego el Ministerio de Trabajo, ¿no? Estaba así, pues, ¿no? Porque era uno de los técnicos más importantes de su mandato, ¿no? Pero también no estuvo exento, como siempre, a casos de corrupción. Es también por eso que este presidente PPK, el expresidente, está actualmente pues con arresto domiciliario porque está pues con un juicio pendiente, ¿no? El señor ya tiene más de 83 años ya, pero como les digo, ¿no? Eso es la justicia, ¿no? Bueno, ya. En el aspecto interno, después de que ya se estabiliza un poco el gobierno y ya tiene a sus técnicos, intenta pues hacer muchos acuerdos comerciales. El gobierno de Toledo es uno de los gobiernos donde más acuerdos comerciales hacemos con los países, ¿no? Hacemos un acuerdo con un TLC, un tratado de libre comercio con el Mercosur. El Mercosur es un grupo económico que se encuentra o que está conformado por los países de América del Sur. En ese grupo, el Mercosur está Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, que son los países de América del Sur, de la zona sur de América del Sur, y que buscan pues unir sus economías para crecer, ¿no? Ese es el Mercosur, ¿ya? El Perú
hace un acuerdo con el Mercosur para tener pues algún tipo de ventaja sobre el resto de países con el que tiene pues, ¿no? Relaciones comerciales. Y también tenemos nuestro TLC más importante, que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Esto de Tratado de Libre Comercio es algo muy sencillo. Es básicamente un acuerdo entre dos países, ¿no? El Perú puede vender libremente sus productos en Estados Unidos y Estados Unidos puede vender libremente sus productos acá en el Perú. Ahora, ¿esto es ventajoso o no? Hay muchas formas de verlo, ¿no? A grandes rasgos, en general les puedo decir que un TLC siempre es beneficioso, porque haces de que tu mercado pues esté mucho más lleno de muchos productos, ¿no? Muchos productos que llegan desde Estados Unidos son gracias al TLC, ¿no? Productos tecnológicos, productos agrícolas, productos de máquinas, productos industriales, de ropa, todo eso llega a Estados Unidos, acá al Perú, ¿no? Y también muchos productos del Perú como artículos, por lo general, de alimentos, de cultivos o hasta textiles van desde el Perú hasta Estados Unidos y allá se venden, ¿no? Pero claro, acá siempre se ve lo que es el país que tiene mucho más recursos, son los que venden más, ¿no? Y claro, acá el Perú es un gran consumidor de Estados Unidos, ¿no? Pero, como les digo, acá, a grandes rasgos, en lo general, el TLC siempre es positivo, ¿no? Porque hace que tu mercado sea pues, mucho más diverso y también hace de que se pueda, pues, ¿no? Intentar hacer una especie de crecimiento, ¿no? En la economía. En esta época el Perú pues aumenta sus exportaciones, ¿no? Y empieza a haber mejor comunicación, ¿no? Porque actualmente pues toda la economía mundial es así, así funciona, ¿no? Ningún país se puede aislar, se puede cerrar y puede decir, no, solamente hacemos para nuestro país, ¿no? Porque ya el mundo ya no es así, ¿no? Eh, si es que se cierran las fronteras y no se hace TLC con ningún país, igual los productos entran por contrabando. Así que antes de evitar el contrabando, mejor que sea un TLC, ¿no? Se firman muchos TLCs con muchos países, incluido con Estados Unidos, ¿no? En esta época ya era el país más importante del mundo, ¿no? Era la potencia mundial, ¿no? Y también se hace algo muy importante, se intenta hacer la regionalización. ¿Qué cosa es esto de acá? Es muy importante conocer qué cosa es la regionalización. Porque antes, jóvenes, el Perú se dividía en 24 departamentos y una provincia constitucional. Bueno, hasta ahora no todo el mundo conoce a los departamentos, ¿no? El Perú se divide en 24 departamentos y la provincia constitucional del Callao. Pero antes de Toledo, esto se manejaba de una manera muy centralista. Desde Lima llegaba el dinero y se repartía a, las demás, a los demás departamentos y cada uno pues lo manejaba como si fuera pues una municipalidad. En cambio, cuando se hizo la ley de la regionalización, se crean 25 regiones, que son las mismas, ¿no? Los departamentos son las regiones, ¿no? Básicamente, ¿no? La región Cusco, región Ayacucho, región Tacna, región Arequipa, todas las que conocemos, ¿no? Y también se cambia la provincia constitucional del Callao por la región Callao. Actualmente el Callao es una región. Y en cada región ya no se pone un alcalde, se pone a un presidente regional. Y cada región se administra ya solo, tiene una cierta independencia, ¿no? Con sus recursos y con su gestión. Esto se hace con la finalidad de que el Perú se regionalice y deje de ser tan centralizado. Un país cuando es muy centralizado significa que todo está concentrado en un punto, en la capital en este caso, ¿no? Y para evitar esto se tiene que regionalizar el Perú para que cada región tenga pues una serie pues, ¿no? de crecimiento y de independencia, ¿no? No política, pero sí económica, ¿no? Ahora, esta regionalización ha tenido pues algunos avances, pero muy pocos, ¿ya? Porque si bien es cierto, cada región actualmente tiene su propio presupuesto y su propia gestión, esto pues no ha generado pues mucho progreso en la sociedad, ¿no? También por las malas gestiones de algunos gobiernos regionales, pero también por la falta de planes para integrar a las regiones entre sí, cosa que es muy importante, ¿no? Claro, le das independencia a cada región, pero cómo las integras, ¿no? Cómo las juntas, cómo las haces trabajar en conjunto, ¿no?
Y eso es una tarea, pues, pendiente, ¿no? Claro. Actualmente el Perú se divide en 25 regiones, ¿ya? Lo que conoces como departamentos del Perú, que son regiones, ¿ya? Región Lima, región Ayacucho, región La Libertad, las 25 regiones, ¿ya? Cada uno tiene un presidente regional que se elige cada 4 años. El próximo año hay elecciones, ¿no? De alcaldes y presidentes regionales, ¿no? Y bueno, cada región, ya te digo que se controlan así, ¿no? Ahora, uno de los planes más importantes, o la ley más importante de la campaña del presidente Toledo, y que lo hace en su gobierno, es el Plan Huascarán, que es uno de los planes más importantes de la historia de la educación en el Perú, ¿no? Que intenta, pues, llevar mucho más presupuesto a muchos colegios de zonas rurales, ¿no? Y ya te he comentado de que en esta época ya hay una conectividad mejor con el Internet, ¿no? Así que este plan Huascarán consistía en llevar infraestructura y más presupuesto a muchas escuelas de muchas partes del Perú que estaban pues en deterioro, ¿no? Y aquí vemos algunas imágenes, ¿no? de la época, ¿no? Se llevan pues muchas laptops, ¿no? Unipersonales y se llevan pues muchas computadoras de la época, ¿no? A muchos colegios para que estos colegios tengan pues este acceso, ¿no? Lo malo es que no se hizo pues ningún tipo de seguimiento, ¿no? Entonces cuando se deterioraron pues ya con los años las laptops y las computadoras, ya no se renovaron, ¿no? No se renovaron con la misma intensidad, ¿no? Entonces ya se quedó pendiente ese plan, ¿no? Que intentaba hacer el gran plan, la gran reforma, ¿no? De que constantemente a los colegios se les dé una especie de renovación, ¿no? Que se dé uniformes, que se dé libros, que se dé computadoras, ¿no? Cada estudiante. Todos los textos escolares cambiaron, ¿no? Se modernizaron para la época, ¿no? Antes de este plan Huascarán, los libros eran un poco más, digamos, de texto, ¿no? En cambio, después de esto ya empiezan a haber libros ya de uso personal, ¿no? Se cambia la óptica, se cambia el enfoque y se da mucho más presupuesto, ¿no? Pero el problema, ¿cuál fue? De que no se hizo seguimiento a esto y que cuando pasó el uso y se gastó las computadoras y se gastaron los textos, el Estado ya no lo devolvió de la misma manera, ¿no? Eh, y bueno, se quedó ahí ese plan, ¿no? Pero ese plan de la educación más importante que tuvo durante este gobierno. Otro plan importante en lo social, porque el presidente Toledo intenta hacer muchos planes en óptica social, ¿no? Como él desde su campaña intenta hacer una especie de comparación, ¿no? En lo que fue él con su vida y lo que hizo después en su gobierno. Él intenta siempre colaborar con los sectores más, menos atendidos del Perú, ¿no? Que es el caso de la educación y de la sociedad peruana, ¿no? Lo hace con el plan Huascarán, con el plan Huascarán, y luego intenta hacer el plan, pues, techo propio, ¿no? Básicamente, el plan de vivienda, techo propio, tiene como finalidad, claro, se hizo con la finalidad, ¿no? De darle créditos, pues, a las familias jóvenes para tener, pues, un presupuesto muy alto en lo que es una búsqueda de una vivienda, ¿no? Techo propio. Jóvenes, no queda menos de un minuto, ¿sí? Nos quedamos acá porque después tenemos que hablar más de esto y los últimos casos de su gobierno y eso ya será después de su recreo. Ya jóvenes, Chao, profe. Chao. vemos después de su recreo. 10 y Chao, profe. 45. Chao, profe.